9 de la mañana, 20 minutos. Seguimos en temas de actualidad, porque Tiempos de Cambio es el nuevo libro del periodista Tomás Lin, que examina los movimientos actuales dentro de la política y la realidad uruguaya. Bueno, para conocer los detalles de este análisis, lo recibimos esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes acá. Un gusto recibirlo, Tomás. Bueno, en este libro en realidad está buenísimo porque es de una manera bien periodística, o sea, sencilla de leer y de entender. Es una clase de historia contemporánea, ¿no? De las últimas décadas. Y eso siempre viene bien, ¿no? Para acomodar. Usted plantea claramente que hay un antes y un después, que hay tiempos de cambio, ¿no? En la política uruguaya. Quizá puede ser que ese cambio esté encarnado en la figura del actual presidente Luis Lacalle Pou. No sé si está encarnado, pero de alguna manera es la figura más visible y emblemática de un cambio que abarca todos los partidos políticos y todo el funcionamiento político. Yo creo que la elección de 2019 fue una inflexión grande en la marcha histórica política del país. Veníamos de una etapa que no es el cambio del Frente Amplio a otro partido, sino de una etapa que arrancan con la salida de la dictadura y el inicio. Una etapa que ¿cómo caracterizaría hasta ahora entonces? Porque hubo alternancia de partidos, hubo figuras que ya no están. Bueno, esa es justamente donde se ve la inflexión, es decir, fue un periodo de 30 y pico de años, muy estable democráticamente, más allá de algunos sacudones, como puede haber sido la crisis de 2002, que no alteró el funcionamiento institucional del país, ni cerca, y toda una generación de líderes y dirigentes políticos, senadores, ministros, con un estilo, una modalidad de hacer política que se están yendo. Y ahora aparece esta nueva generación con otro lenguaje, otra cultura, una transición sin sobresaltos, pero una transición de generación, y que sí, de alguna manera, la figura más visible fue Lacalle Pou, que instala un estilo, una manera de hablar, una manera de hacer política muy distinta a lo que fue la generación anterior. No es el único, en cada partido se está procesando de manera distinta y con tiempos distintos este cambio de época. Y creo que es muy interesante poder vivirlo. Es como si en el libro de historia cambiáramos de capítulo, ¿no? Sí. Fue el que mejor se adaptó tal vez a las nuevas demandas que tenía la población, la cercanía. Sí. Pienso en plena campaña y hasta ahora, el tema de las selfies, de las fotografías, del parar a hablar, de recibir esas cartas, del escuchar, de recorrer el interior. Hay un estilo de empatía con la gente que es muy notorio. Y que obviamente se ha impuesto de alguna manera y está llevando a otros políticos a tratar, como digo yo en el libro, a usar no la misma postura ideológica, cada uno tiene la suya, pero sí el mismo manual de conducta política. La metodología, ¿no? Capaz. Más de metodología, ahí está. Claro, sí, en el libro usted detalla que es ir a lo concreto, ¿no? Ir a lo referirse concreto. A los problemas cotidianos y concretos, y se terminó las largas retóricas de antes. Exacto. Para una sociedad donde, en mi opinión humilde, a veces cuestan los cambios, mucha gente lo puede vivir como que es un cambio para peor, ¿no? Con una visión menos compleja de la realidad. ¿Es así? Yo no diría que es para peor, no. Es distinto. Toda época tiene sus características. Yo un poco cito la famosa frase de Ortega y Gasset de ir a las cosas. Y es un poco lo que está pasando. Digo, el caso de Lacalle Pou es muy evidente, pero uno mira, por ejemplo, cuál es el estilo de gestión que tiene la intendenta Carolina Cose. Y es muy de ir a las cosas también. No da muchas vueltas. ¿Cuál es el problema? ¿Es ¿hay solución? ¿Cuál es la solución? ¿Será buena? ¿Será mala? ¿Será opinable? Pero no damos muchas vueltas. Es verdad que la generación anterior tenía una especie, los grandes dirigentes políticos, una especie de erudición renacentista que daba un poco placer, sí, escucharlos, porque eran gente... Incluso el más tosco, por llamarlo de alguna manera de todos, que era Mujica. Mujica se define a sí mismo como un paisano con lecturas. O sea, el otro día miraba una entrevista que le decía a un canal argentino y citaba a Aristóteles, ¿no?
Después, bueno, si vamos a Sanguinetti, a la calle Herrera, Valle, eran gente con una formación muy sólida y además la desplegaban, ¿no? Estos tiempos son distintos. Lo que importa es qué solución ofrecen, cuál es el tema y cómo se dirigen a él. Sí. ¿Y qué pasa con la ideología, no? Término que está como un poco quizá bastardeado o menospreciado en la actualidad. Lo digo también porque este diálogo me hace pensar en quizás algunos comentarios de analistas que dicen que en la actualidad la ideología no se expresa manifiestamente, por ejemplo, en este tipo de discursos, con una visión más alta de las cosas, sino que se va expresando por la vía de los hechos, ¿no? Entonces, no digo qué ideología uso, pero la practico. Y eso también puede encerrar algún peligro, ¿no? De que la gente no vea eso o apoye cosas que en el fondo no estaba de acuerdo. Yo creo que a veces la ideología se vuelve un poco fundamentalista, entonces no está mal que nos despojemos un poco, no de la ideología, sino de toda esa carga que tiene. Y creo que ahí sí los tiempos son distintos en los distintos partidos, ¿no? Creo que el Frente Amplio todavía, especialmente la generación joven, nueva, que están en el Parlamento, todavía discute con una carga ideológica muy fuerte que tranca un poco los procesos de discusión. Y yo eso lo explico diciendo, bueno, de alguna manera toda esta renovación ocurre en tiempos distintos según los partidos, de acuerdo a hace cuánto tiempo que están en el llano. Y el partido que hace más tiempo que estaba en el llano es el Partido Nacional, por eso quizás se explique que hoy salga en la delantera, ¿no? Y el Frente Amplio es el que estuvo en el gobierno hasta hace un año y medio, ¿no? 15 años, con 15 años siempre lleva a cualquier partido que ejerce el gobierno, bueno, termina habiendo un cansancio y un desgaste y la necesidad desde el llano de reformularse. Yo tengo la impresión que el Frente Amplio está en un complicado proceso de ver, bueno, y ahora que volvimos al llano, ¿cómo nos rearmamos para volver a...? Y tiene una figura como Tabaré Vázquez a la cabeza. Bueno, es parte del cambio de los liderazgos y en el caso del Frente se le fueron casi todos ahora. Y el caso más emblemático es el Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez termina la presidencia, la entrega, se va a su casa y a los pocos meses muere. Y los otros dos grandes referentes, que eran Astor y Mujica, un poco también ahí la pandemia juega también, claro, que los hace retirarse. Claro, sí, retirado, pero hasta por ahí nomás, ¿no? Porque Mujica sigue muy activo. Claro, pero ya no ejercen liderazgo. Claro. Hablan, dan sus opiniones. Y Sanguinetti de alguna manera también, ¿no? Pero el liderazgo también lo ejerce. Sanguinetti, yo lo explico en el libro. Ahí también, es decir, por un lado, yo qué sé, el fallecimiento de Vázquez. El otro es el retiro simultáneo del Senado de Sanguinetti, de Mujica y Sanguinetti, ¿no? Que también es emblemático. Terminó esto. Los dos se retiran, pero siguen jugando un rol de, para usar una palabra de moda, de influencer. pero ya saben que no, claro, que no tienen votos, que no van en esa dirección. En el caso de Sanguinetti es claro que el rol que él se impuso a sí mismo es de fortalecer la coalición. Claro. Desde atrás. Ahora, justamente eso es una cosa que me quedó dando vueltas. Se vuelve a un sistema de coalición de gobierno después de más de 15 años. O también fuimos gobernados por una coalición. Bueno, coalición de izquierda, pero claro, era un solo partido político. Acá bueno, ellos dicen que es un partido de coalición, ¿no? Es decir, son varios partidos, bueno, pero con una coalición único, muy consolidada. ¿no? Acá son varios partidos que tuvieron varios candidatos. Sí, sí. Bueno, yo en el libro un poco explico que, primero... Usted no lo entiende así, capaz. Que ahora gobierna una coalición más de centro y derecha, sí, integrada por diferentes partidos políticos, y en 15 años era un solo partido compuesto de diferentes sectores. Partido Socialista, Partido Comunista, el MPP, son organizaciones muy
autónomas y orgullosas de serlo, dentro de una coalición que tiene casi 30 años de funcionamiento, entonces está muy aceitada. Yo no sé, creo que es un poco la apuesta, si esta coalición de gobierno que llaman multicolor terminará siendo algo más duradero, con características distintas al frente, pero y que eventualmente la competencia electoral sea entre el Frente Amplio y esta coalición. O sea, ¿tendemos al bipartidismo en Uruguay? No lo llamaría partidismo, pero a un bialgo, ¿no? Es decir, a dos opciones. De alguna manera, el sistema electoral nuestro, además, facilita esa flexibilidad de la coalición multicolor, en el sentido que en las primarias cada sector elige su dirigente, su figura. En la primera vuelta es la primaria de la coalición, porque queda un candidato que es el que después va a ir por todos a la segunda. Ya tenemos que cerrar, pero quiero preguntar, esa lógica bi, ¿no? ¿No da lugar también, como ha pasado en otras latitudes, a la aparición de un tercer componente más extremista que de alguna manera vaya en detrimento de la democracia? Yo creo que la democracia uruguaya es sólida, y además este último tramo de 30 y casi 5 años de funcionamiento democrático ha sido muy estable, muy sólido. Estos grupos surgen y después se disuelven. Yo digo, todo es posible, pero no estoy seguro de que aparezca. El abanico de grupos, sectores, partidos de todo el país refleja la opinión del país. Yo creo que es muy difícil que alguien diga, con todo el abanico que hay, no hay nadie que me represente. Alguien hay, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro, centro-izquierda, centro-derecha. Yo creo que algo de eso es lo que hace que funcione bien el sistema democrático. La democracia en Uruguay, ¿no? Tomás, muchas gracias por estos minutos. El libro es mucho más vasto porque habla de la figura también de Talvi, su aparición y su rápida desaparición. Bueno, ya está disponible. ¿Dónde se puede encontrar Tiempos de Cambio? Está en todas las librerías y sí, es una crónica con un enfoque que es el mío, con esta idea de que hay un cambio de época, de lo que nos está pasando en este momento, con alguna explicación de raíces, por eso un poco esa historia muy, muy reciente. Sí. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Cerramos entonces por aquí la entrevista con el periodista Tomás Lin.